Buenos días a todos. Soy Inmaculada Elvira, soy psicóloga y docente de este módulo 8 que se llama Uso, Abuso y Adicción, que es la segunda parte del módulo anterior que acabáis de ver y forma parte del proyecto Lábiros. Para que me conozcáis un poco más, yo soy psicóloga y criminóloga. Además, tengo un máster en prevención de drogodependencias y otras conductas adictivas. También tengo un máster en terapias psicológicas de tercera generación. Igualmente, estoy realizando en la actualidad el máster en psicología general sanitaria y además trato de estar activa en los diferentes grupos que tiene el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, y por ello pertenezco al grupo de nuevas tecnologías y al grupo de trabajo de suicidio. Además, tengo experiencia trabajando con personas con discapacidad. Por ejemplo, he estado en centros de salud mental, en colegios adaptados a personas con diferentes grados de discapacidad intelectual, y también he estado en diferentes centros donde se trataban a personas con adicciones, tanto centros específicos de alcohol o orientados más a otras sustancias ilegales. E igualmente he estado presente en algunos medios de comunicación como en la radio local. Bueno, pues para iniciar la explicación de lo que se va a ver en este módulo, recuerdo un poco que las adicciones son trastornos mentales que se encuentran incluidas en los dos principales manuales con los que se cuenta para conocer cuáles son los trastornos mentales reconocidos. Por ello se encuentran tanto en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, como en el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Dentro de estos manuales podemos encontrar que las adicciones se dividen en tres grupos principalmente. El alcohol, tabaco e hipnosedantes se encontrarían dentro de las drogas consideradas legales, y luego tendríamos las drogas ilegales, donde se encontrarían, por ejemplo, el cannabis, la cocaína, heroína, drogas de síntesis o anfetaminas. Lo que tienen en común estos dos grupos de adicciones son que se relacionan con una sustancia, ya sea aceptada socialmente y reconocida por la ley como un consumo legal, como es el primer grupo, como un consumo considerado ilegal, como es el segundo grupo, y que tienden a ser menos aceptadas socialmente, pero ambas se relacionan con alguna sustancia. Mientras que el tercer grupo, que son consideradas adicciones comportamentales, no se relacionan con sustancias, sino con bueno, ciertas actividades, como puede ser el juego, donde a priori son, bueno, no causan una afectación, no son malas para la persona, pero un uso excesivo, muchas apuestas, una cantidad excesiva de apuestas, de frecuencia, de tiempo, de juego, etcétera, sí que puede ser perjudicial para la persona. Actualmente en este tercer grupo tan solo se reconoce el juego patológico, y parece que en el siguiente manual, en la siguiente versión del CIE 10, que sería el CIE 11, parece que también se van a reconocer los videojuegos, pero en la actualidad solamente estaría el juego patológico. Cuando nos referimos a las TIC, a las nuevas tecnologías, por tanto no podemos hablar de una adicción a las TIC, sino que tendríamos que usar otra etiqueta, como podría ser un abuso a las TIC, un uso desadaptativo de las TIC, un uso excesivo, ¿vale? Pero no podríamos llamarlas adicción. Eso no significa que por no ser consideradas una adicción vayan a tener consecuencias menores, sino que el nivel de sufrimiento y las consecuencias que vive la persona pueden ser comparables con las que sufre una persona que sufre realmente una adicción considerada como tal, como se ha visto en la diapositiva anterior. Por ejemplo, entre las principales consecuencias que puede tener una persona que realiza un abuso a las TIC podrían ser a nivel escolar. Por ejemplo, bueno, pues no asiste a la escuela o el rendimiento escolar baja. A nivel laboral podríamos encontrar un bajo rendimiento,
que la persona deja de acudir a su puesto de trabajo. A nivel social podemos encontrar principalmente el aislamiento. A nivel personal podemos encontrar afectación a la salud, como puede ser problemas de visión, dolores de cabeza, etcétera, porque como ya veremos, la persona tiene dificultades para dormir o descuida su aspecto físico y su salud. O, por ejemplo, también tenemos consecuencias a nivel familiar, como puede ser una menor relación con el resto de miembros de la familia, o un aislamiento, porque la persona prefiere estar sola con las nuevas tecnologías que con el resto de personas. Por ello, para que el abuso a las TIC se pueda reconocer como una adicción y se pueda tener más en cuenta a nivel institucional y pudiendo adoptar más medidas, hace falta más investigación. Bueno, lo que vamos a ver en este módulo van a ser algunos factores de riesgo y protección que ya habéis visto, pero les vamos a recordar y vamos a ver los que afectan de forma específica para el desarrollo del abuso a las TIC. Por ello tenemos tanto factores de riesgo como factores de protección. Estos son diferentes situaciones o circunstancias que hacen que la persona tenga mayores probabilidades o menores probabilidades de desarrollar este abuso. Los factores de riesgo aumentan la probabilidad y los factores de protección la reducen. Algunos de los principales tipos de factores de riesgo y factores de protección que se pueden encontrar pueden ser a nivel personal. Podemos encontrar la edad como un factor de riesgo. Por ejemplo, la adolescencia, por la necesidad que tienen de buscar nuevas sensaciones, nuevas emociones, pueden comenzar al uso de las nuevas tecnologías y no hacer un buen uso del mismo. A nivel familiar, unas reglas, por ejemplo, demasiado estrictas o por el contrario, inexistencia de reglas también se consideran factores de riesgo. A nivel escolar, tendríamos que, por ejemplo, una buena adaptación al centro, una buena comunicación con los compañeros y los docentes, el sentirse aceptado sería un factor de protección. Los factores de riesgo y factores de protección son contrarios. Por lo tanto, si sentirse aceptado por el centro escolar es un factor de protección, el sentirse rechazado o excluido sería un factor de riesgo. Igualmente, las propias nuevas tecnologías tienen factores de riesgo porque su función es, bueno, pues ser estimulantes, tener ciertas características que las hagan atractivas y eso influye a que la persona quiera estar rodeada por las nuevas tecnologías. Y finalmente los factores sociales, como puede ser la presión social o la publicidad, que también sirven de factor de riesgo. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer cuando una persona está sufriendo un abuso a las TIC? Pues lo principal es que empecemos a identificar si realmente la persona está sufriendo dicho abuso o es un uso normal que cualquier persona podemos realizar. Para eso es muy importante tener en cuenta señales de alarma. Las veremos en el módulo, las diferentes señales que hay, pero como comentaba anteriormente, la persona puede dejar de dormir porque está todo el tiempo pensando en las nuevas tecnologías o porque se va a levantar para hacer uso de las mismas. Eh, Igualmente va a presentar ciertos factores de riesgo, como comentábamos, el no asistir a la escuela, por ejemplo. Por tanto, en este caso es muy importante comenzar por la observación, ver si hay comportamientos que han cambiado o la persona presenta algunas situaciones que puedan ser consideradas de riesgo para desarrollar dicho abuso. Por lo tanto, la observación muy importante. Igualmente es necesario o se puede preguntar a la persona qué uso hace de las nuevas tecnologías, si está sufriendo algún tipo de problema, si necesita ayuda. También podemos preguntar sin ningún problema, eso no va a significar que por eso vayamos a hacer que la persona desarrolle el abuso, ni mucho menos, al contrario, puede ayudarla. Y finalmente podemos contar con cuestionarios que nos ayuden a identificar cuál es el patrón de uso que está haciendo la persona de las nuevas tecnologías y nos puedan orientar un poco. Por ejemplo, se adjuntaría en el módulo el multi-case stick que podría ayudar para ello. Vale, si finalmente a través de, bueno, pues la observación, las preguntas y demás,
sí que identificamos que la persona está realizando ese abuso a las TIC, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero sería tomar ciertas medidas, entre ellas una buena comunicación entre el centro, la escuela y la familia es fundamental porque son los dos principales ambientes donde va a estar el menor. Entonces, bueno, nos sirve mucho poner medidas en la familia si en la escuela va a poder hacer uso del móvil o de cualquier dispositivo y viceversa. Por eso es muy importante que cuando uno de los dos ambientes se dé cuenta de que está habiendo un problema, se comunique inmediatamente con el otro para poder llevar una acción coordinada. Luego se deberían tomar medidas, como puede ser establecimiento de límites, bueno, pues alguna forma de evitar que ese abuso se siga realizando, ya se verán en profundidad en el módulo, y finalmente se pueden consultar ciertas guías o ciertas medidas que aconsejan los expertos a partir de ciertas investigaciones y lo que ellos concluyen, como se verá también en el módulo. A destacar, por ejemplo, la comunicación, tanto la nuestra, es decir, cuando nos comunicamos con los menores, muchas veces lo hacemos a través de gritos o insultos o nos ponemos nerviosos y no es la mejor comunicación que tendríamos que tener con los menores y por tanto sí que sería importante tener en cuenta de qué manera nos podemos comunicar con ellos y también es necesario observar cómo se comunican ellos. Es decir, puede que la persona tenga un déficit de habilidades sociales y use las nuevas tecnologías como método por la intimidad que las nuevas tecnologías dan o por diferentes razones, que eso pueda ser un factor de riesgo para el abuso de las nuevas tecnologías o al revés, que hasta primero se realiza el abuso de las nuevas tecnologías y después la persona comienza a aislarse y se pierden esas relaciones sociales, esa comunicación con los demás y sería importante analizar cuál es la relación de la comunicación con el abuso de las TIC. Para ello, fundamental analizar el lenguaje verbal y no verbal, tanto nuestro como del menor. También para finalizar el módulo se tendrán en cuenta las investigaciones actuales, por ejemplo, en un inicio se tuvieron en cuenta cuál es la afectación social del abuso de las nuevas tecnologías, luego se pasó más a conocer cuál es la situación actual, con porcentajes, con motivaciones, para conocer cuál es el problema que se está sufriendo en la sociedad y así poder luchar contra él de la mejor forma posible, porque conocemos cuál es la realidad y cuál es la evolución que esto está teniendo, para finalmente pasar a unas investigaciones más analíticas, más científicas y poder conocer sobre todo la afectación cerebral que esto conlleva, tanto como la causa como o la consecuencia del abuso de las nuevas tecnologías, a un nivel, como digo, menos descriptivo y más basado en la ciencia, en la objetividad y, como veremos en el módulo, cuál es la evolución que esto está teniendo actualmente. Así que bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que el módulo resulte interesante y cualquier duda que podáis tener, cualquier sugerencia, me tenéis a vuestra disposición, ¿vale? Para lo que necesitáis. Así que nada, mucho ánimo.